Hay un lugar donde el sol se demora en el horizonte como un amante reacio a marcharse, y la arena susurra secretos que el viento ha arrastrado desde los confines de la tierra. Marruecos no se visita, se sobrevive y se reverencia. Ubicado en la encrucijada de continentes, este territorio ha visto fluir la riqueza de las caravanas y la sangre de sus conquistadores, pero nada de eso ha logrado alterar su esencia. Los picos del Atlas miran hacia abajo con la paciencia de milenios, testigos silenciosos de nuestra existencia efímera. Aquí, los oasis respiran y el desierto lleva ecos de ancestros que comprendieron que esta tierra no pertenece a nadie. Es un santuario de especias ardientes y verdades áridas. Un recordatorio de que somos meros pasajeros en un mar de dunas. Prepárate para enfrentar un paisaje que no solo desafía al cuerpo, sino que interroga al alma. Bienvenido a la frontera final del misterio. La geografía del olvido. El hombre moderno, en su arrogancia tecnológica, cree haber conquistado cada rincón del planeta. Hemos cartografiado los océanos hasta el último abismo oscuro, donde criaturas bioluminiscentes nadan en la oscuridad eterna. Hemos domesticado selvas que antes devoraban expediciones enteras con fiebres y flechas invisibles. Hemos levantado ciudades de cristal y acero que raspan el cielo con una insolencia que desafía a los antiguos dioses. Hemos enviado sondas de metal a Marte para buscar polvo rojo y submarinos nucleares al fondo del Pacífico. Vivimos bajo la ilusión de que no quedan espacios en blanco en los mapas, de que el misterio ha sido erradicado por el satélite y el sistema de posicionamiento global. Pero lo que casi nadie sabe, lo que escapa a la conciencia colectiva occidental, es que existe un enclave en el noroeste de África donde el tiempo no se mide en horas o años, sino en la lenta, dolorosa e implacable erosión de dunas infinitas y rocas milenarias. Lejos de la humedad de los océanos, protegido por murallas naturales de arena dorada y picos nevados que ciegan el ojo, se encuentra un territorio que ha visto pasar el caos de la historia permaneciendo estoico, casi indiferente al destino de los imperios humanos. Marruecos no es simplemente un país delimitado por líneas políticas, es una fortaleza geográfica diseñada por la propia tierra en un espasmo de violencia tectónica para desafiar al hombre. Es, literalmente, la nación que abraza al desierto más vasto del mundo, el Sáhara, con sus ergs como Chevi, donde las dunas se elevan hasta 150 metros, separando sus fronteras de la costa más cercana por un abismo de arena que mide hasta 1000 kilómetros en algunos puntos. Es un lugar donde la tierra se eleva violentamente hacia el cielo en el Atlas, como si intentara escapar de la gravedad misma y tocar las estrellas con las puntas de sus picos afilados, alcanzando 4167 metros en el Jebel Tubkal, el techo del norte de África. Aquí, la geografía no es un escenario pasivo, un telón de fondo para las obras de la civilización. Es la protagonista absoluta, la directora cruel y benevolente de cada capítulo humano, una entidad viva que respira y exige respeto. Para entender a su gente, esa raza de bereberes con piel curtida y ojos entrecerrados por el sol, primero hay que entender sus montañas y desiertos, porque en Marruecos, la supervivencia es un arte practicado en el umbral del Sáhara. A una altitud media que varía desde valles fértiles hasta picos helados donde el aire es más fino, la luz ultravioleta quema sin calentar y el oxígeno escasea, obligando a los pulmones a expandirse y a la sangre a espesarse. Aquí, la voluntad se forja o se rompe sin término medio. Si desplegamos el mapa del norte de África y lo observamos con atención clínica, veremos que Marruecos aparece como un nudo geológico imposible, una cicatriz en la corteza terrestre. No es una llanura abierta a una invasión fácil como las estepas del este de África,
donde las hordas podrían galopar sin control, ni es un valle fértil y suave como el del Nilo, diseñado para la agricultura sedentaria. Es un laberinto tridimensional de cadenas montañosas que ocupan gran parte de su territorio, dejando apenas espacio para una vida cómoda. Esta realidad física ha dictado una sentencia clara desde el principio de los tiempos, una ley no escrita que cada niño marroquí aprende antes de caminar. Aquí, la vida es dura, vertical y árida. La cordillera del Atlas, cuyo nombre evoca al titán griego que sostenía el cielo sobre sus hombros, actúa como el verdadero soberano del país, un emperador de piedra que no necesita trono. Con más de 2.500 kilómetros de longitud y picos que superan los 4.000 metros, estas montañas son monstruos dormidos. El Jebel Tubkal, una enorme pirámide blanca, alcanza los 4.167 metros y es famoso por su brutalidad climática y las vidas que se ha cobrado en sus laderas nevadas. Estas montañas no son solo decoración. Son barreras climáticas que detienen los vientos del Atlántico, barreras políticas que detuvieron a los ejércitos romanos y árabes, y barreras espirituales, donde residen los espíritus de los antepasados bereberes, dividen el país en norte y sur. Crean microclimas extremos donde uno puede pasar del verano al invierno en una hora de caminata, y han funcionado durante siglos como el mejor sistema de defensa que ningún rey podría comprar jamás. Las cosas que puedes encontrar si te aventuras en estos pasos de montaña desafían toda lógica moderna. El paso de Tizi en Tichka, a 2.260 metros, es un lugar de desolación bíblica que ha sido testigo de la desaparición de caravanas, tragadas por tormentas de nieve repentinas en cuestión de minutos, dejando solo el sonido del viento aullando entre las rocas. Los valles alpinos como Imlil, a 1.740 metros, parecen un sueño febril. Mesetas interminables que se transforman en primavera en alfombras de un verde tan intenso que duele mirarlo, salpicadas de millones de flores silvestres. Amapolas rojas que parecen gotas de sangre, edelweiss blancos, tulipanes silvestres y cruzadas por ríos de agua cristalina que bajan directamente del deshielo con un rugido sordo que suena como el latido del corazón del propio planeta. Es un paisaje de contrastes violentos que te golpea en el alma, diseñado para hacerte sentir pequeño. Desiertos áridos de arena roja y cañones marcianos en el sur, como el Todra con sus paredes de 300 metros de altura, dan paso repentinamente a oasis de palmeras milenarias en el Valle del Draa. Este es uno de los oasis más grandes del mundo, un vestigio del Pleistoceno, donde los palmerales tienen troncos tan anchos y retorcidos que se necesitan 5 hombres para abrazarlos, y cuyos dátiles, según la leyenda, fueron llevados por Alejandro Magno a Grecia. Y luego están los lagos turquesa suspendidos en las alturas, como el Ifni en el Atlas, que parecen espejos rotos del cielo, lugares donde el agua es tan pura y gélida que puedes beber directamente y sentir cómo te limpia por dentro, congelando tus entrañas por un instante. En invierno, la realidad se vuelve hostil. La temperatura puede bajar a 10 grados bajo cero en las zonas altas del Atlas. El aire se siente como agujas de cristal en los pulmones. Los ríos se detienen, atrapando a los peces en pleno nado en bloques de hielo transparente. Los lobos bajan de las montañas, hambrientos, sus aullidos rebotando en los valles vacíos, buscando presas débiles. Y sin embargo, la gente vive aquí. No sobreviven, viven con orgullo, porque han aprendido el lenguaje secreto de las montañas, una lengua que no usa palabras, sino señales, saber cuándo el cielo se va a cerrar con nubes plomizas, cuándo la nieve va a cegar los pasos con una blancura mortal, cuándo moverse rápido y cuándo quedarse quieto, encogerse y dejar que la tormenta pase por encima como un tren de carga que no se detiene en tu estación. Pero hay algo más en estas montañas, algo que los pastores bereberes susurran cuando el fuego se apaga y la oscuridad es absoluta. Dicen que el Atlas no solo protege, sino que también observa, que en los glaciares que retroceden, revelando rocas que no han visto la luz en 10.000 años, algo antiguo está despertando.
Los escaladores hablan de sonidos bajo el hielo, de sombras que se mueven en grietas donde no debería haber vida. Y a veces, cuando el viento se detiene repentinamente en los pasos altos, uno tiene la certeza absoluta y aterradora de que no estamos solos en la cima del mundo. Pero, ¿qué secretos guardan realmente estos picos? ¿Qué espíritus bereberes acechan en las nieves eternas, esperando el momento de revelar su furia? El mar de arena. En medio de este caos tectónico de picos afilados como dientes de dragón y glaciares que crujen y gimen como huesos viejos, la naturaleza decidió abrir un mar infinito, dorado y sereno, que lo ve todo. El Sáhara. Es imposible hablar de la historia, la cultura o el alma profunda de esta región sin detenerse, con una reverencia casi religiosa, ante este cuerpo de arena que parece un error en la matriz geográfica, como si un pedazo del océano se hubiera perdido y caído del cielo para aterrizar en las alturas del norte de África, transformado en dunas ondulantes. Las cifras son abrumadoras, pero no logran capturar su majestad. Con más de 9 millones de kilómetros cuadrados en total, pero en Marruecos concentrado en ergs como Chebi, de 22 kilómetros de ancho y 5 de largo, el Sáhara es el desierto más grande del mundo, un mar en miniatura retenido por montañas y oasis. Pero tiene una característica que lo hace absolutamente único, un rasgo que desafía la intuición y que ha alimentado leyendas y miedos durante milenios. Nunca se detiene. Ni siquiera en las noches más crudas, cuando la temperatura ambiente baja de 0 grados centígrados, cuando la tierra se vuelve dura como el hierro y el viento corta la piel como una hoja de obsidiana, sus dunas permanecen en movimiento, doradas, moviéndose con una lentitud hipnótica y vaporosa. La ciencia moderna, con su necesidad de desencantar el mundo, explica este milagro con datos fríos, una combinación de vientos constantes, el Siroco del Este, una aridez extrema con menos de 100 milímetros de lluvia al año y la enorme masa de arena que retiene el calor del día como una batería térmica gigante. Pero los antiguos bereberes, que miraban al desierto con una mezcla de amor y terror, tenían otra explicación. Decían que en lo profundo del Sáhara late un corazón ardiente, el corazón de un gigante castigado por los dioses que lloró tanto por su orgullo que sus lágrimas se convirtieron en arena y nunca se enfriaron, mantenidas calientes por la furia de su dolor eterno. Según la leyenda de Erg Chebi, las dunas fueron enviadas como castigo divino a un pueblo que negó la hospitalidad a un viajero cansado. La arena los enterró y ahora el desierto reclama a los imprudentes. Muchos visitantes se quedan en el borde, admirando el reflejo de los picos del Atlas sobre las dunas anaranjadas, pero se sorprenden y se estremecen cuando descubren lo que hay bajo la superficie tranquila. El Sáhara es una tumba masiva de la historia. Los arqueólogos, en misiones durante la época colonial y expediciones posteriores, han encontrado restos de civilizaciones sumergidas que nos obligan a reescribir los libros de historia. Huesos de elefantes y jirafas de cuando el desierto era una sabana hace 10.000 años, pinturas rupestres en Tassili Nájer, cerca de la frontera, puntas de lanza y herramientas de piedra de hace 30.000 años. Estos son los restos de pueblos nómadas que quedaron atrapados cuando el clima cambió cataclísmicamente, tragándose vidas, campamentos y ríos en una era de horror. Se dice, y la evidencia circunstancial es inquietante, que el Sáhara guarda secretos oscuros de las rutas transsaharianas, tesoros de caravanas perdidas que intentaron cruzar las dunas cambiantes, relicarios de oro macizo de Malí, e incluso, según teorías persistentes respaldadas por hallazgos de cruces antiguas, reliquias de cristianos nestorianos que huyeron de la persecución, trayendo textos prohibidos. El desierto es un archivo hermético que protege su contenido con toneladas de arena y oscuridad. Cada año, nuevas expediciones con sonar descubren nuevas estructuras, nuevas formas geométricas en el fondo del polvo. En la época medieval,
Las orillas del Sáhara eran un refugio sagrado y cosmopolita. Oasis como Sijilmasa coexistían con las rutas de la sal y el oro. Los almorávides, guerreros bereberes del desierto, construyeron imperios desde aquí hasta España. Marco Polo mencionó las caravanas con asombro. Los portugueses, cuando llegaron en el siglo XV, lo llamaron el infierno dorado. Y no era una exageración poética. Este desierto funciona como un termostato gigantesco, creando su propio microclima que suaviza las noches en sus oasis hasta el punto de permitir palmeras, higueras y huertos, donde en cualquier otro lugar solo habría arena muerta y rocas quemadas. Durante el siglo XX, el Sáhara fue una zona de conflictos coloniales. Los franceses lo cerraron al mundo exterior, convirtiéndolo en una zona militar restringida. En sus profundidades, lejos de miradas indiscretas, se probaron armas y se trazaron fronteras arbitrarias. Los lugareños todavía cuentan historias de luces extrañas emergiendo de las dunas por la noche, de ruidos metálicos que hacían vibrar el suelo y de animales que aparecían muertos sin causa aparente. Hoy, la paz ha vuelto, al menos en apariencia. Se puede caminar por dunas de arena fina, donde las olas de polvo rompen con la misma cadencia rítmica que en el océano, ver camellos descansando en sus migraciones y, si tienes suerte, encontrarte con nómadas bereberes que bajan con sus rebaños a beber en oasis salobres que no congelan los labios. El desierto es tan profundo, con dunas de hasta 250 metros en algunos ergs, que aún no ha revelado ni una fracción de sus secretos. Cada año, nuevas expediciones descubren fósiles, como los de dinosaurios en Tazarine, pero los ancianos de las aldeas bereberes advierten a los turistas que ríen demasiado fuerte o entran en las dunas sin respeto. Miran al horizonte dorado con ojos entrecerrados y murmuran una verdad incómoda. El Sáhara nunca devuelve lo que se lleva. Y a veces, cuando cae la tarde y la arena se vuelve negra como la tinta, la superficie comienza a agitarse sin que sople el viento, como si algo inmenso, justo debajo de los camellos, estuviera a punto de salir a tomar aire. Pero, ¿qué se esconde realmente bajo esas olas de arena? ¿Qué leyendas bereberes despertarán si te atreves a profundizar más? Pero si las arenas del desierto pudieran hablar, nos dirían que la calma es solo un engaño. Bajo la superficie estática, la historia estaba a punto de convulsionar. Y lo que parecía un terreno muerto estaba a punto de dar a luz a la máquina biológica más perfecta jamás diseñada. El dominio del camello y las rutas de la sal. Mucho antes de que el nombre Marruecos apareciera trazado con tinta en los mapas de los cartógrafos europeos, mucho antes de que la mente humana concibiera conceptos abstractos como naciones, fronteras, visas o pasaportes, estas tierras ya vibraban con una energía cinética imparable. El mapa político moderno es una mentira superpuesta a la geografía real. Una ficción que ignora la verdadera sangre que ha bombeado vida a esta región durante milenios. Las arenas del norte de África no eran simplemente un vacío, un lugar de paso o un obstáculo entre el Mediterráneo y el África negra. Fueron el laboratorio de una de las revoluciones tecnológicas más trascendentales de la historia humana. Una revolución comparable a la invención de la rueda, la pólvora o la máquina de vapor, pero hecha de carne, hueso y una resistencia infinita, la domesticación del camello. Sucedió aquí, en las vastas y despiadadas llanuras al sur del Atlas, hace más de 4000 años, probablemente gestada dentro de la cultura bereber o amazigh, los hombres libres. Fue el momento exacto en que el ser humano dejó de ser una criatura lenta, vulnerable y atada a las fuentes de agua, para convertirse en un nómada intercontinental. Sin este animal, la vida compleja en este entorno hostil habría sido biológicamente imposible. El camello no era solo un medio de transporte, un barco del desierto, como dicen los poetas románticos.
Era una pieza de biotecnología avanzada, una extensión del cuerpo humano, una máquina de supervivencia viviente diseñada por la evolución para desafiar la muerte térmica. Para entender la magnitud de este cambio, hay que observar al animal de cerca. El dromedario no solo resiste el calor, lo gestiona con una ingeniería que nuestra tecnología moderna apenas empieza a imitar. Sus glóbulos rojos son ovalados, no redondos, lo que les permite fluir incluso cuando la sangre se espesa por la deshidratación extrema, evitando el colapso cardiovascular que mataría a un caballo o a un hombre en horas. Poseen un tercer párpado transparente que actúa como un limpiaparabrisas contra las tormentas de arena. Y sus fosas nasales pueden sellarse herméticamente. Pero lo más valioso para los bereberes no era solo su anatomía, sino lo que el animal ofrecía. Leche rica en vitaminas que no se corta con el calor, carne para los inviernos duros, lana para las tiendas y cuero para armaduras y escudos. El camello era estatus, era religión, era la moneda definitiva. Y el único compañero fiel en la soledad aplastante del Sáhara. La simbiosis entre el hombre y la bestia se volvió total, casi espiritual. En las tribus nómadas, los niños aprendían a montar antes que a caminar. Sus piernas se arqueaban fisiológicamente desde la infancia para ajustarse a los costados del animal, fundiéndose con su movimiento oscilante. Las mujeres eran guías tan hábiles como los hombres, capaces de desmontar un campamento en minutos, defender la caravana y cazar en las dunas con una precisión letal. Y los guerreros desarrollaron técnicas de caballería ligera que aterrorizaron a los imperios pesados y sedentarios de Roma y Bizancio. Imagina enfrentarte a un enemigo que no necesita líneas de suministro. Los jinetes bereberes podían cruzar desiertos sin agua durante 5 o 6 días, apareciendo como fantasmas desde el horizonte, golpeando con lanzas y retirándose hacia la nada, hacia el mar de arena, donde ningún legionario romano con su pesada armadura de hierro se atrevería a seguirlo. Desarrollaron la rala, una silla de montar especializada que permitía al jinete mantener el equilibrio y luchar con espada o lanza, mientras su montura avanzaba a 10 kilómetros por hora sobre terreno irregular. No era una guerra de posiciones, era una guerra de movimiento perpetuo. Los primeros registros históricos nos hablan de estos bereberes, pueblos indígenas de una diversidad genética fascinante, con clanes de cabello oscuro y otros de ojos claros y piel rojiza, que dominaron estas arenas desde el siglo X a.C. No dejaron palacios de mármol ni grandes ciudades amuralladas al estilo mesopotámico, y esto confundió a los historiadores occidentales durante siglos, pero no construyeron muros porque, para ellos, encerrarse tras la piedra era una forma de muerte, una admisión de miedo. Su riqueza no era estática, estaba en sus rebaños móviles, en su conocimiento de pozos secretos y en su libertad absoluta para moverse con el viento. Sin embargo, dejaron algo más duradero que los edificios, algo que el viento no ha podido erosionar. El arte rupestre. En lugares sagrados como Tasil y Nasher, o en los valles profundos del sur de Marruecos, miles de rocas están marcadas con la historia espiritual de estos pueblos. Son bibliotecas de piedra al aire libre bajo el sol abrasador, museos sin techo que narran una era olvidada. Si viajas allí hoy, verás algo inquietante. Los grabados más antiguos no muestran camellos. Muestran elefantes, jirafas, hipopótamos y cocodrilos. Muestran un Sáhara verde, una época hace 10.000 años cuando este infierno seco era un paraíso de sabanas y lagos.
Pero a medida que el clima cambió y el desierto devoró la hierba, el arte cambió. Aparecen dibujos de camellos con jorobas cargadas, guerreros con escudos redondos, carros de guerra tirados por caballos, los garamantes, y escenas de rituales chamánicos donde hombres con máscaras de chacal danzan con el sol. Estos grabados son el testimonio silencioso de una cultura que leía el cielo y las estrellas con la misma facilidad con la que nosotros leemos la pantalla de un teléfono inteligente. Son mensajes en una botella de piedra lanzada al futuro, advirtiéndonos sobre la fragilidad del clima y la impermanencia de la abundancia. Luego, la marea de la historia trajo a los invasores. Primero los fenicios, astutos comerciantes que fundaron enclaves en la costa, luego los cartagineses y su sed de imperio, luego los romanos, que levantaron ciudades de piedra como Volubilis en el norte, intentando imponer la cuadrícula latina sobre el caos orgánico de África. Y finalmente, en el siglo VII, llegaron los árabes portando el estandarte del Islam. Todos pasaron por aquí, dejando capas de historia como estratos geológicos, sangre sobre sangre, polvo sobre polvo. Pero el momento de mayor esplendor, el que conectó este rincón perdido con el destino económico del mundo, llegó con la consolidación de las grandes rutas transsaharianas de la sal y el oro. Es difícil para la mente moderna comprender la importancia de estas rutas. Hoy, con aviones de carga y barcos de contenedores, hemos olvidado lo que significaba el aislamiento. Pero en la Edad Media, el Sáhara era el equivalente al Océano Atlántico antes de Colón, una barrera mortal que separaba dos mundos. Cruzarlo era una hazaña logística equivalente a un viaje espacial, y sin embargo, la codicia humana encontró un camino. A pesar de su aislamiento desértico, o quizás debido a la seguridad ofrecida por sus oasis controlados por señores de la guerra locales, este territorio se convirtió en un corredor vital y obligatorio. Las caravanas que salían de Tombuctú y Gao, en el Imperio de Malí, cargadas con polvo de oro, marfil, plumas de avestruz y, trágicamente, miles de esclavos. No tenían más remedio que desafiar las dunas del Sáhara y los pasos nevados del Atlas para llegar a los mercados de Marrakech, Fez, y finalmente, a los palacios de Venecia, Génova y Constantinopla. Los oasis marroquíes se convirtieron en las arterias por las que circulaba la sangre del comercio mundial. Aquí se intercambiaba la mercancía más vital de la antigüedad, la sal. Hoy la damos por sentada, comprándola por centavos en el supermercado, pero en un mundo sin refrigeración, la sal era vida. Era la única forma de conservar la carne y el pescado. Era necesaria para retener el agua en el cuerpo bajo el sol africano. En las minas de sal de Tagasa, en lo profundo del desierto, los esclavos vivían en casas construidas con bloques de sal porque no había piedra ni madera, y morían jóvenes, cegados por el resplandor blanco y agotados por el trabajo. Esa sal, extraída con dolor, era transportada al sur, donde se intercambiaba peso por peso con oro. Sí, hubo un tiempo en que un kilo de sal valía un kilo de oro. Lugares como Sijilmasa, una ciudad oasis del siglo VIII que hoy yace medio enterrada bajo la arena, y los palmerales de Tafilalet, eran el puerto de este mar de arena. Sijilmasa era una metrópolis de adobe y misterio, una Nueva York del desierto. Imagina la escena, es de noche. Fuera de los muros ruge una tormenta de arena que despellejaría a un hombre en minutos. Pero dentro de la ciudad, protegida por altos muros e ingeniosos sistemas de riego, la vida bulle. Iluminados por lámparas de aceite de argán que humean y huelen a rancio, se reúnen comerciantes de 10 naciones diferentes. Se habla una cacofonía de idiomas. Una mezcla de dialectos bereberes, árabe clásico, persa, hausa y mandinga. Camellos bactrianos y dromedarios, agotados tras 2 meses de travesía, se arrodillan en los carabasares,
gruñendo mientras son descargados. Se bebe té de menta hirviendo, saturado de azúcar para recuperar energías. Se come tajín de cordero asado, lentamente sobre brasas. Y en esos patios, bajo las estrellas del desierto, se cerraban acuerdos que decidían la economía de Europa. El oro acuñado por los reyes cristianos de España y los dogos de Venecia procedía, casi en su totalidad, de estas caravanas que pasaban por Marruecos, pero junto con los bienes físicos, estas rutas transportaban algo mucho más peligroso y potente: ideas. El desierto no solo filtraba mercancías, filtraba conocimiento. Por estos caminos llegaron manuscritos de astronomía, secretos de alquimia, nuevas formas de matemáticas, poesía sufí y debates teológicos. Y también, inevitablemente, llegaron los jinetes pálidos de la muerte. Pandemias como la peste negra utilizaron estas mismas autopistas comerciales para saltar de continente en continente. Todo este flujo de riqueza y conocimiento culminó en las ciudades imperiales del norte, especialmente Fez. Fez es la ciudad más antigua de Marruecos. Con más de 1200 años de existencia continua, más antigua que muchas capitales europeas y mucho más compleja. Entrar en la Medina de Fez el Bali es entrar en un laberinto diseñado para confundir a espíritus e invasores. Incluso hoy, el bazar nunca ha cerrado realmente. Es una máquina del tiempo funcional. Puedes subir al monte Salak, una colina que se eleva desde la llanura como una mano de piedra, declarada Patrimonio de la Humanidad, y mirar hacia abajo a un mar de tejados verdes y minaretes. Allí puedes tocar rocas pulidas por millones de manos y rodillas de peregrinos, ver petroglifos que muestran a profetas orando, o entrar en cuevas estrechas donde chamanes y más tarde santos sufíes buscaban la iluminación en la oscuridad total, ayunando durante 40 días. Aquí, el Islam suní ortodoxo, el misticismo judío de la Cábala, el cristianismo mozárabe y el animismo bereber se encontraron y chocaron en una coexistencia tensa, a veces violenta, pero increíblemente fértil, que hoy nos parece imposible. En el corazón de la ciudad, el sonido del martilleo sobre el cobre es el latido constante. Y el olor es inolvidable. Proviene de las curtidurías de Chuara, donde hombres, sumergidos hasta la cintura en tinas de piedra llenas de tintes naturales, excrementos de paloma para suavizar el cuero con su amoníaco y orina de vaca, procesan pieles tal como lo hacían hace 1000 años. Es un trabajo brutal, tóxico y maloliente. Pero de allí salía el famoso marroquín, cuero fino encuadernado en oro, que protegía los libros más sagrados de Europa. Fez no solo comerciaba, Fez pensaba. Albergó la Universidad de Al-Qarawiyyin, fundada por una mujer, Fátima al-Fihri, en el año 859, considerada la universidad en funcionamiento más antigua del mundo. Mientras Europa estaba sumida en la Edad Oscura, en Fez se estudiaba óptica, medicina avanzada y álgebra. Pero las rutas de la sal no duraron para siempre. La geopolítica es cruel y el ingenio humano incesante. A finales del siglo XV y principios del XVI, el mundo cambió de eje. Los portugueses y españoles se lanzaron al mar. Bartolomeu Díaz, Vasco da Gama y Colón abrieron rutas marítimas que conectaban Europa directamente con la fuente de las especias y el oro, sorteando a los intermediarios del norte de África. ¿Por qué pagar aranceles a los sultanes de Marruecos y arriesgarse a los bandidos del desierto si se podía navegar alrededor de África? El impacto fue devastador. Fue una muerte lenta por asfixia económica. Las grandes caravanas, que una vez contaron con 20.000 camellos, se redujeron a unos pocos cientos. El comercio se secó como un río en verano. Las ciudades de adobe del sur, como Sigil Massa, privadas de su sangre comercial, comenzaron a desmoronarse y a volver al polvo del que nacieron. El desierto reclamó lo suyo. Los imperios locales, como los saadíes, intentaron desesperadamente mantener el control, lanzando invasiones suicidas hacia el sur, hacia Malí, para apoderarse directamente de las minas de oro, pero fue el último suspiro de una era agonizante. Marruecos se replegó sobre sí mismo. Los sultanes se volvieron paranoicos, cerrando el país a la influencia extranjera,
intentando preservar un mundo que se desvanecía. Durante siglos, el tiempo pareció detenerse, congelado en una burbuja de tradición y resistencia. Sin embargo, en el siglo XIX, una nueva sombra comenzó a alargarse desde el norte, una sombra más grande, más fría y más sistemática que cualquier califato o invasión anterior. No eran comerciantes buscando socios, ni eran siquiera conquistadores buscando gloria personal. Eran burócratas, ingenieros y soldados de una Europa industrializada y hambrienta. Agrimensores franceses y españoles aparecieron primero en el horizonte. Figuras extrañas con sus teodolitos, brújulas y cuadernos. Empezaron a trazar líneas rectas en mapas que no entendían nada de tribus, lealtades de sangre o rutas de pastoreo. El gran juego colonial había comenzado y con él el fin de la antigua libertad. Lo que vino después no fueron comerciantes con especias e historias exóticas, sino cañones de acero estriado, ferrocarriles y una ideología positivista que prometía civilizar por la fuerza, reescribiendo el alma misma del hombre del desierto para convertirlo en un súbdito productivo. Y el sonido de esos cañones que se acercaban, resonando en los valles del Rif y del Atlas, no era solo una batalla más. Era un trueno lejano, mecánico y rítmico, que anunciaba una tormenta de la que nadie, ni el más sabio de los chamanes, ni el más valiente de los guerreros azules, podría esconderse. El aislamiento que había protegido su mística durante milenios estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, pero justo cuando las primeras botas extranjeras pisaron la arena sagrada con la intención de quedarse para siempre, algo despertó en las montañas, una fuerza antigua que los invasores, en su arrogancia tecnológica, habían olvidado calcular, y que convertiría la conquista en una pesadilla de sangre y sombra. La sombra colonial y la sedentarización. El siglo XX no llegó a Marruecos de puntillas ni pidiendo permiso. Llegó con el estruendo de los cañones modernos y el traqueteo incesante de los trenes militares que cortaban el paisaje virgen como cicatrices de hierro. Fue un cambio sísmico, una ruptura en el tejido del tiempo que nadie, ni siquiera los ancianos más sabios que leían el destino en la posición de las estrellas, vio venir con tal magnitud. En el año 1912, tras el colapso del Viejo Orden y la firma del Tratado de Fez, se estableció el protectorado francés en el centro y el español en el norte. Las tropas europeas comenzaron a ascender a estas tierras áridas y montañosas, no solo como soldados, sino como portadores de un nuevo evangelio secular que prometía modernidad, medicina y progreso, pero exigía a cambio la sumisión total a un sistema centralizado y burocrático ajeno a la mentalidad local. Lo que siguió fue uno de los episodios más brutales, prolongados y, sin embargo, menos conocidos de la historia colonial africana. Se conoció como la Guerra del Rif, un conflicto donde las tribus bereberes, bajo el liderazgo carismático y estratégico de Abd el-Krim, resistieron con una ferocidad que asombró al mundo. El término rebelde, utilizado despectivamente por los colonos para etiquetarlos como simples bandidos o salvajes, fue adoptado con orgullo por las guerrillas locales. No eran un ejército regular, eran combatientes musulmanes, guías expertos que conocían cada duna, cada cueva y cada desfiladero. Lucharon no durante meses, sino durante años contra la maquinaria combinada de dos potencias europeas. Fue una guerra de sombras en las dunas ardientes y los picos helados, donde la aviación moderna y la tecnología de artillería francesa chocaban constantemente contra la táctica milenaria de la guerra de guerrillas bereber, golpeando y desapareciendo en la nada antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Para los nuevos administradores que enviaban órdenes desde oficinas distantes en París o Madrid, el estilo de vida nómada representaba todo lo que el nuevo mundo tenía que dejar atrás. Lo veían como un caos incontrolable, un resto feudal arcaico que debía ser erradicado en nombre del progreso científico y la eficiencia industrial. La lógica del Estado era fría y matemática.
Un nómada que se mueve perpetuamente no puede ser controlado, no puede ser censado con precisión y, lo más importante para las arcas del protectorado, no puede ser grabado fácilmente con impuestos. Así, entre 1912 y 1956 se puso en marcha una devastadora máquina de ingeniería social. Se llevó a cabo el proceso de sedentarización forzada más masivo y rápido en la historia del norte de África. La orden fue clara y la ejecución implacable. Se requisaron miles de camellos y rebaños de cabras, que para las tribus no eran solo fuentes de alimento y transporte, sino su banco, su estatus social y su profunda identidad cultural. Las rutas de trashumancia utilizadas durante miles de años, caminos invisibles trazados por la memoria de generaciones siguiendo las lluvias y los pastos, fueron cerradas y bloqueadas por fronteras artificiales y puestos de control militares. Se instó a los nómadas, y en la gran mayoría de los casos, se les obligó bajo amenaza de fuerza letal a abandonar sus tiendas de lana negra. Tuvieron que trasladarse a barriadas en ciudades en expansión como Casablanca o a granjas colectivas diseñadas en mapas, donde el concepto de propiedad comunal desapareció y el orgulloso individuo se convirtió en un simple engranaje de la producción estatal. Las consecuencias fueron catastróficas y dejaron cicatrices que aún hoy son visibles. Miles perecieron en hambrunas inducidas, especialmente en los años 30, cuando las políticas coloniales desmantelaron la economía de subsistencia tradicional para favorecer la exportación de grano a Europa. Las tribus bereberes, divididas por la astuta política colonial de divide y vencerás, se rebelaron una y otra vez. En el Rif, utilizaron rifles viejos y capturados contra el gas mostaza, un arma química prohibida lanzada sobre aldeas civiles. La resistencia fue épica. Abd el-Krim llegó a proclamar una república independiente en 1921, humillando a los ejércitos europeos en batallas legendarias como el desastre de Anual, donde 13.000 soldados españoles perdieron la vida en pocos días ante una fuerza tribal muy inferior en número, pero superior en moral y conocimiento del terreno. Pero el poder colonial industrial era abrumador. Bombardearon mercados, envenenaron pozos vitales y forzaron migraciones masivas que rompieron clanes enteros. En ciudades imperiales como Fez y Marrakech, la colonización trajo una realidad dual esquizofrénica. Por un lado, una modernidad innegable, carreteras pavimentadas, redes ferroviarias, hospitales y electricidad. Por otro, una explotación sistemática donde bereberes y árabes eran relegados a mano de obra barata, sirvientes en su propia tierra, mientras los europeos construían barrios elegantes y ordenados como la Ville Nouvelle en Rabat, con cines y cafés al estilo parisino. La cultura bereber fue activamente suprimida. Su lengua, el tamasikt, fue prohibida en la administración y las escuelas, relegada al ámbito doméstico. Pero en las sombras de las laberínticas medinas, donde los soldados franceses temían entrar de noche, la resistencia política bullía. Eruditos sufíes y jóvenes nacionalistas, como Alal al-Fasi, se reunían en secreto, inspirados por los movimientos de independencia que recorrían el mundo. La independencia finalmente llegó en 1956, no como un regalo, sino tras años de protestas masivas, huelgas y negociaciones sangrientas. Mohamed V, el sultán que había sido forzado al exilio en Madagascar, regresó como un héroe nacional, uniendo a árabes y bereberes bajo la bandera de una monarquía moderna. Pero las cicatrices permanecen profundas en la piel de la nación. La brecha económica entre las élites urbanas y los pobres rurales, y la lucha continua por el reconocimiento pleno de la identidad bereber. Hoy, Marruecos es un mosaico complejo de tradiciones donde el té de menta simboliza la hospitalidad eterna, pero bajo la superficie, las tensiones de un pasado no resuelto permanecen latentes. Sin embargo, a pesar de los intentos de borrar la identidad, algo sobrevivió en los hogares. Algo que ni los cañones ni las leyes pudieron tocar. Una resistencia no hecha con balas, sino con sabores, aromas y rituales sagrados que mantuvieron unido el espíritu del pueblo. Los banquetes del alma y la cocina de los dioses.
En el corazón de esta tierra de contrastes violentos, donde el desierto ardiente besa las montañas nevadas y el mar rugiente susurra a las costas, la verdadera cultura marroquí se revela no en monumentos de piedra fría, sino en banquetes que laten como el pulso frenético de un tambor y en cocinas que huelen a historia. Las tradiciones aquí no son reliquias polvorientas guardadas en museos, son el fuego vivo que mantiene caliente el alma de un pueblo que ha sabido absorber influencias árabes, bereberes, andaluzas, africanas y europeas, tejiéndolas en un tapiz vibrante que desafía el paso del tiempo. La cocina es el primer y más importante altar de esta sociedad. Comer aquí no es un mero sustento biológico, es una oración sensorial y un acto de comunidad. El tajín, ese guiso cocinado lentamente en una olla de barro cónica que condensa los vapores para devolverlos a los alimentos, es el rey de la mesa. En su interior, el cordero o el pollo se derriten hasta deshacerse con solo mirarlos, mezclados con albaricoques dulces, almendras crujientes y especias complejas como el azafrán, el oro rojo de Taliuín, que vale más que su peso en metal. Este plato evoca los tiempos de las antiguas caravanas, cuando se necesitaba cocinar con poca agua y mucho ingenio. Se deja sobre las brasas durante horas, liberando aromas que invaden los callejones de las medinas como un hechizo irresistible. El cuscús, granos de sémola cocidos al vapor 3 veces hasta alcanzar una textura de nube, coronado con verduras y carne, se come tradicionalmente los viernes, el día sagrado del Islam. Es un ritual donde todos comen del mismo plato gigante, usando la mano derecha y formando bolas perfectas, en una comunión familiar que reafirma los lazos de sangre. Pero la verdadera magia social reside en el té de menta. No cometas el error de pensar que es solo una bebida caliente. Es la moneda de la interacción humana. Se prepara siguiendo un ritual estricto en 3 rondas progresivas. El primer vaso es amargo como la vida, el segundo es dulce como el amor y el tercero es suave como la muerte. El anfitrión levanta la tetera de plata muy por encima de los vasos, dejando caer el líquido caliente en un chorro largo y preciso para crear una corona de espuma, símbolo de bienvenida y prosperidad. Rechazar un vaso de té es una ofensa grave. Aceptarlo es la entrada a un mundo de confidencias y hospitalidad donde el tiempo se detiene. Las festividades religiosas y culturales son explosiones de color y sonido que rompen la monotonía diaria. El mes de Ramadán transforma la realidad. Durante el día, las ciudades duermen y ayunan en un silencio piadoso, pero tras el cañonazo que anuncia la puesta del sol, las calles cobran vida con una energía frenética. El iftar, la ruptura del ayuno, llena el aire con el olor a harira, una sopa espesa y nutritiva de lentejas, garbanzos y tomate, acompañada de dátiles y chebaquia, dulces fritos empapados en miel y sésamo. El Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio, es quizás el momento más visceral del año, evocando el pasaje bíblico y coránico de Abraham. Las familias sacrifican corderos en sus hogares, compartiendo la carne con los pobres en un acto de piedad obligatoria que une a ricos y mendigos en la misma celebración. Más allá de la religión, los festivales culturales deslumbran por su diversidad. El Mawazin en Rabat, uno de los festivales de música más grandes del planeta, trae a estrellas globales a escenarios junto al Atlántico. Pero es en lo tradicional donde reside el misterio. El Festival de las Rosas en el Kela Amgouna celebra la cosecha en valles que se tiñen de rosa, perfumados por millones de pétalos que terminarán en perfumes de lujo en París. Y el Festival Naoua en Essaouira es una experiencia de otro mundo. Allí, la música de los descendientes de esclavos subsaharianos se fusiona con el misticismo sufí. Los músicos, vestidos con túnicas coloridas y sombreros con conchas, tocan las krakeb, pesadas castañuelas de metal, y el gembri, un bajo rústico, creando ritmos hipnóticos que inducen al trance. Se dice que esta música tiene el poder de invocar espíritus y curar enfermedades del alma, y ver a los devotos entrar en estados alterados de conciencia bajo la luna del Atlántico es algo que cambia al observador para siempre. Sin embargo, en las sombras de estas celebraciones llenas de luz y alegría, acechan misterios que nadie se atreve a explicar en voz alta. Se dice que cuando la música para y las medinas callan,
Las piedras antiguas comienzan a contar historias de sangre y poder que se han intentado ocultar durante siglos. Las ciudades imperiales y sus secretos ocultos. Las ciudades imperiales de Marruecos no son meros conglomerados de piedra y habitantes, son laberintos vivientes, organismos que respiran historia a través de cada azulejo de célige y cada arco de herradura. Son cápsulas del tiempo, donde el pasado glorioso convive con un presente caótico. Marrakech, conocida como la Ciudad Roja por el color de sus muros de adobe al atardecer, fue fundada en 1070 por los almorávides y es un asalto a los sentidos. Su plaza central, Jemaa el-Fnaa, declarada Patrimonio de la Humanidad, es un escenario que muta con el sol. De día es un mercado de jugos y especias. De noche se convierte en un teatro al aire libre donde encantadores de serpientes tocan flautas hipnóticas y los cuentacuentos narran leyendas de djinns ante audiencias cautivadas. Por encima de todo esto, el minarete de la Kutubia, de 77 metros de altura, vigila como un guardián eterno que prohíbe cualquier edificio más alto en sus alrededores. Fez, la capital espiritual e intelectual, es un enigma arquitectónico. Su Medina, la zona peatonal urbana más grande del mundo, es un laberinto de 9000 callejones donde los mapas y el sistema de posicionamiento global son inútiles. Aquí, el tiempo parece haberse detenido en la Edad Media. Sus famosas curtidurías son un espectáculo visual y olfativo brutal. Pozos de piedra llenos de tintes de colores donde los hombres trabajan con pieles hasta la cintura, utilizando mezclas de orina de vaca, excrementos de paloma y cal viva para tratar el cuero. El olor es una bofetada física, un hedor a descomposición y química natural que impregna la ropa, pero de ese infierno nacen los bolsos y babuchas más exquisitos del mundo. La madraza de Bou Inania, con sus tallas en madera de cedro e intrincados estucos, nos recuerda que esta ciudad era un centro de conocimiento global, cuando Europa vivía en la oscuridad. Pero es Mequinez, llamada la Versalles marroquí, la que esconde los secretos más oscuros. Construida por el tiránico y poderoso sultán Mulay Ismail en el siglo XVII, la ciudad fue diseñada para impresionar y aterrorizar. Sus murallas se extienden por 40 kilómetros y sus legendarios establos podían albergar a 12.000 caballos reales. Pero lo que hiela la sangre se encuentra bajo tierra. La prisión de Kara es un laberinto subterráneo de dimensiones desconocidas. Sin puertas, sin rejas, solo oscuridad e infinitas columnas. Se dice que fue construida para ser un laberinto del que nadie pudiera salir, y que se extiende bajo toda la ciudad moderna. Las crónicas hablan de decenas de miles de esclavos cristianos y prisioneros de guerra que fueron arrojados allí para no volver a ver la luz del sol jamás. Es un lugar donde el silencio pesa toneladas. Rabat, la capital actual, ofrece una mezcla más sobria entre lo moderno y lo antiguo. La Torre Hassan es el símbolo de una ambición truncada, un minarete que iba a ser el más alto del mundo, pero que quedó inconcluso en el siglo XII tras la muerte del sultán. Rodeado por cientos de columnas de una mezquita que nunca se terminó debido a un terremoto. Y Casablanca, el pulmón económico, alberga la mezquita de Hassan II, un coloso de la ingeniería moderna, construido parcialmente sobre el océano Atlántico, con el minarete más alto del planeta, que proyecta un rayo láser hacia la Meca que corta la noche. Más al norte, Chefchaouen, la perla azul, ofrece un misterio cromático. Sus calles están pintadas en infinitos tonos de azul, una tradición que algunos dicen fue iniciada por judíos sefardíes que huían de la Inquisición española para reflejar el cielo y el paraíso, mientras que otros la atribuyen a una simple táctica para repeler a los mosquitos. Sea cual sea la verdad, caminar por ella es como atravesar un sueño lúcido. Y no lejos de allí, las ruinas romanas de Volubilis, con sus mosaicos perfectamente conservados de Orfeo y Baco,
Nos recuerdan que antes del Islam, Roma también llamó a esta tierra su hogar. En estas ciudades, los secretos abundan detrás de cada puerta de madera tachonada. Hay palacios con hammams privados ocultos, donde los visires tramaban golpes de estado, y pasadizos secretos en las medinas diseñados para huidas rápidas. Pero más allá de la arquitectura y la historia política, hay una capa de realidad que la mayoría de los turistas ignora por completo. Un mundo invisible que los lugareños respetan con temor reverencial. Los misterios y leyendas del reino. Marruecos es un tapiz donde los hilos de la realidad se entrelazan con los de lo sobrenatural hasta que es imposible distinguirlos. Para el habitante local, el mundo no está habitado solo por humanos y animales, sino que compartimos el espacio con los jinns. Estos seres, mencionados en el Corán, son espíritus hechos de fuego sin humo que viven en dimensiones paralelas a la nuestra. Habitan en las ruinas, en los desagües, en los hammams vacíos por la noche y en los umbrales de las puertas. No son necesariamente malvados. Tienen libre albedrío como los humanos, pero son caprichosos y territoriales. Muchas enfermedades inexplicables o rachas de mala suerte se atribuyen a haber ofendido a un jinn, razón por la cual uno dice Bismillah, en el nombre de Dios, antes de verter agua caliente por un desagüe o entrar en un lugar oscuro, para advertirles y evitar quemarlos o molestarlos. Las leyendas geográficas son igualmente potentes. En las dunas anaranjadas de Erg Chebi, los ancianos dicen que esas montañas de arena no siempre estuvieron allí. Cuentan que Dios las envió como castigo sobre una ciudad rica y egoísta que se negó a ofrecer hospitalidad a una mujer pobre y a su hijo durante una festividad sagrada. La arena cubrió la ciudad y a sus habitantes, y se dice que en las noches de silencio, si pegas el oído a la duna, aún puedes escuchar los gritos y lamentos de los atrapados debajo, esperando una redención que nunca llega. Volviendo a Mequinez y su prisión subterránea de Kara, el mito supera a la historia. Se rumorea que existe un pasaje secreto que conecta la prisión directamente con otras ciudades a cientos de kilómetros de distancia, un camino de oscuridad absoluta. Una leyenda urbana persistente afirma que hace años un equipo de exploradores franceses entró para cartografiar el final del laberinto y nunca regresó, y que desde entonces las autoridades sellaron las entradas más profundas para evitar que lo que sea que more en las profundidades salga a la superficie. La naturaleza también tiene sus propios... Los misterios y leyendas del reino. Marruecos es un tapiz donde los hilos de la realidad se entrelazan con los de lo sobrenatural hasta que es imposible distinguirlos. Para el habitante local, el mundo no está habitado solo por humanos y animales, sino que compartimos el espacio con los jinns. Estos seres, mencionados en el Corán, son espíritus hechos de fuego sin humo que viven en dimensiones paralelas a la nuestra. Habitan en las ruinas, en los desagües, en los hammams vacíos por la noche y en los umbrales de las puertas. No son necesariamente malvados. Tienen libre albedrío como los humanos, pero son caprichosos y territoriales. Muchas enfermedades inexplicables o rachas de mala suerte se atribuyen a haber ofendido a un jinn, razón por la cual uno dice Bismillah, en el nombre de Dios, antes de verter agua caliente por un desagüe o entrar en un lugar oscuro, para advertirles y evitar quemarlos o molestarlos. Las leyendas geográficas son igualmente potentes. En las dunas anaranjadas de Erg Chebi, los ancianos dicen que esas montañas de arena no siempre estuvieron allí. Cuentan que Dios las envió como castigo sobre una ciudad rica y egoísta que se negó a ofrecer hospitalidad a una mujer pobre y a su hijo durante una festividad sagrada. La arena cubrió la ciudad y a sus habitantes, y se dice que en las noches de silencio, si pegas el oído a la duna, aún puedes escuchar los gritos y lamentos de los atrapados debajo, esperando una redención que nunca llega. Volviendo a Mequinez y su prisión subterránea de Kara, el mito supera a la historia. Se rumorea que existe un pasaje secreto que conecta la prisión directamente con otras ciudades a cientos de kilómetros de distancia, un camino de
oscuridad absoluta. Una leyenda urbana persistente afirma que hace años la cultura bereber y su resistencia eterna. Los bereberes, o como prefieren llamarse a sí mismos con orgullo, los Amazigh, que significa hombres libres u hombres nobles, son el corazón indígena y palpitante de Marruecos. Su presencia en el norte de África se remonta al Paleolítico. Estaban aquí antes de que los faraones construyeran las pirámides, antes de que Roma soñara con un imperio y mucho antes de que los ejércitos árabes trajeran el Islam en el siglo VII. Han resistido a fenicios, cartagineses, romanos, vándalos, bizantinos y árabes, absorbiendo influencias pero sin perder nunca su esencia central. Su lengua, el tamazight, con su alfabeto geométrico y milenario llamado tifinagh, es hablada hoy por aproximadamente el 40% de la población. Y tras décadas de lucha, fue reconocida como lengua oficial en la Constitución de 2011. La cultura amazigh es visual y simbólica. Se puede leer en los rostros de las mujeres mayores en las montañas del Atlas, que lucen tatuajes faciales geométricos en azul o verde en la barbilla y la frente. Estos tatuajes no eran solo decoración, eran códigos tribales, amuletos de protección contra los malos espíritus y marcas de fertilidad y estatus. Aunque la práctica está desapareciendo debido a las consideraciones religiosas modernas, sigue siendo un símbolo potente de identidad. También se lee en sus alfombras que son mucho más que objetos para pisar. Cada alfombra tejida por una mujer bereber es un libro abierto, lleno de símbolos de diamantes, zigzags y líneas que cuentan historias de nacimiento, matrimonio, sexualidad y naturaleza. Un lenguaje secreto transmitido de madres a hijas. La estructura social bereber siempre ha sido profundamente democrática y comunal, centrada en la tribu y la aldea. La música es el hilo conductor de su vida social. El ajidús es una danza colectiva donde hombres y mujeres se colocan en filas o círculos, moviéndose al unísono al ritmo de los bendires, tambores de marco, celebrando la unidad del grupo sobre el individuo. En bodas y festivales, esta danza puede durar horas, creando un estado de trance colectivo. La historia política de los bereberes en el siglo XX es una de manipulación y resistencia. Durante el protectorado, los franceses intentaron separarlos de los árabes mediante el infame Tahrir Bereber de 1930, un decreto que pretendía someterlos a sus propias leyes consuetudinarias en lugar de a la ley islámica, esperando cristianizarlos o al menos francesarlos con mayor facilidad. La jugada fue un error de cálculo monumental. En lugar de dividir, unió a los marroquíes en protestas masivas, encendiendo la mecha del nacionalismo moderno. Los bereberes demostraron que eran musulmanes devotos, pero a su manera, sin renunciar a su identidad étnica. Tras la independencia, sufrieron un periodo de marginación cultural bajo las políticas de arabización del Estado, que veía la diversidad lingüística como una amenaza para la unidad nacional. Pero los Amazigh son, por definición, resilientes. Movimientos culturales, poetas y activistas mantuvieron viva la llama, especialmente inspirados por la llamada Primavera Bereber en la vecina Argelia. Hoy, el renacimiento es visible. Se permiten los nombres Amazigh para los niños, se emiten noticias en su lengua y festivales como el de Imilchil, donde las tribus se reúnen para un mercado matrimonial colectivo, atraen a miles. Sin embargo, la modernidad plantea una amenaza que ningún invasor logró concretar: la erosión silenciosa. La urbanización masiva, la televisión por satélite y el Internet están diluyendo las tradiciones más rápido que cualquier ejército. En aldeas remotas como Imlil, al pie del Tubkal, los jóvenes bereberes ahora guían a los turistas vistiendo zapatillas de marca y teléfonos inteligentes. La hospitalidad permanece intacta. Te ofrecerán tajín y cobijo
junto al fuego sin dudarlo, pero en sus ojos reside la pregunta del millón. ¿Lograrán sobrevivir a la globalización manteniendo su alma o se disolverán como la arena en el viento de la historia? Para el viajero que busca respuestas, Marruecos no es un destino fácil, es un desafío, y para navegarlo sin perderse se necesita algo más que un mapa. Se necesita entender las reglas no escritas del juego. Viajes y consejos para el alma aventurera. Entrar en Marruecos es aceptar que las reglas de tu mundo de origen quedan suspendidas en la frontera. Para sobrevivir y prosperar aquí, el primer consejo no es logístico, sino actitudinal. El respeto y la paciencia son tus mejores armas. El saludo es sagrado. Un simple salam alaikum, la paz sea contigo, con una mano en el corazón, abre puertas que el dinero no puede forzar. Recuerda siempre usar tu mano derecha para comer o dar dinero, ya que la izquierda se considera impura por razones higiénicas tradicionales. Y en cuanto a la vestimenta, especialmente en las zonas rurales, cubrir hombros y rodillas no es sumisión, es una señal de respeto hacia la comunidad que te acoge. La mejor época para esta odisea es de octubre a abril. Evita el verano si planeas ir al desierto, a menos que quieras experimentar lo que se siente dentro de un horno a 50 grados. La mayoría de las nacionalidades no necesitan visa para estancias de hasta 90 días, una política de puertas abiertas que facilita la aventura. Moverse por el país es una experiencia en sí misma. Los trenes de la Oficina Nacional de Ferrocarriles son sorprendentemente eficientes y cómodos, conectando las grandes ciudades imperiales, pero para llegar al verdadero corazón necesitarás los Grands Taxis, viejos Mercedes que funcionan como taxis colectivos, donde se espera que se aprieten 6 personas más el conductor. Es incómodo, íntimo y la mejor manera de conocer a los lugareños y escuchar historias. Y por supuesto, en el desierto, el camello o dromedario es el rey, un transporte que provoca mareos y agujetas, pero te conecta con el ritmo lento de los ancestros. Para el alma aventurera, las opciones en este paisaje no son solo infinitas, son transformadoras. Puedes desafiar tus límites físicos escalando el Jebel Toubkal, el pico más alto del norte de África. Esto no es simplemente una caminata, es un ascenso exigente en un aire enrarecido que te recompensa con un silencio panorámico por encima de las nubes, donde las montañas nevadas del Atlas se erigen como centinelas irregulares sobre el desierto de abajo. Si las montañas no te llaman, tal vez lo haga el océano. Puedes surfear olas de clase mundial en Tagasaut, un polvoriento pueblo de pescadores que ha evolucionado hasta convertirse en una vibrante meca hippie. Aquí, las marejadas del Atlántico chocan con la costa del desierto, ofreciendo un ritmo de vida relajado que consiste en té, surf y puestas de sol que sangran púrpura y naranja a través del horizonte. Para un cambio de ritmo, puedes alquilar un quad para atravesar las dunas cambiantes de Merzouga. Mientras el motor ruge, te encontrarás rodeado por un mar de arena dorada que se extiende hasta el infinito. Un lugar donde las estrellas por la noche brillan con un resplandor que te hace sentir insignificante de la mejor manera posible. O, para algo más introspectivo y sensorial, retírate entre los azulejos frescos de un riad tradicional para una clase de cocina. Aquí, no solo seguirás una receta, aprenderás la antigua alquimia de mezclar especias, azafrán, comino, canela, que han viajado por la ruta de la seda para terminar en tu tajín. Cuando el hambre aprieta, la escena de la comida callejera es una sinfonía caótica de sabor y generalmente es segura si sigues la regla de oro. Come donde los lugareños se amontonan y asegúrate de que la comida esté bien cocinada y se sirva muy caliente. Debes probar el mechui, un cordero entero asado lentamente en hornos profundos de tierra, hasta que la carne se desprende del hueso, sazonado simplemente con sal y comino. Sumérgete en el zalouk, una ensalada de berenjena ahumada y especiada recogida con pan caliente, y bebe litros de jugo de naranja recién exprimido de los puestos en las plazas públicas. Y por supuesto, participa en el ritual del té de menta, vertido desde lo alto para crear una corona espumosa. Sin embargo, una advertencia: ten cuidado con el agua del grifo.
triunfo. Es probable que tu estómago extranjero no esté preparado para la flora local, así que limítate a las botellas selladas para mantener tu viaje en curso. Entrar en los zocos requiere un cambio de mentalidad. Aquí, el regateo es obligatorio. No lo veas como una confrontación, no es una discusión, es una danza social, una pieza de teatro improvisado, donde comprador y vendedor fingen indignación, sorpresa y eventualmente amistad hasta llegar a un precio justo. Ya sea que estés comprando un bolso de cuero o una alfombra intrincada, hazlo con una sonrisa, nunca con enojo. Si el precio no es el adecuado, alejarse es a menudo el movimiento más fuerte que tienes. Y una advertencia final para el explorador urbano: en las laberínticas medinas, perderse no es un error, es el objetivo. Solo cuando te alejas de las arterias turísticas principales encuentras la verdadera magia. Una fuente escondida, un maestro artesano trabajando o una puerta a un jardín secreto. Pero mantente alerta. El caos sirve de cobertura para las oportunidades. Los estafadores y guías falsos son hábiles, encantadores y persistentes. Te dirán que el camino está cerrado o que solo quieren practicar inglés. Mantén tu sentido del humor, pero mantén tu firmeza. Camina con determinación, mantén tu ingenio agudo y deja que el laberinto se te revele en tus propios términos. Marruecos tiene la capacidad de transformar al visitante. Entras como un turista con tu cámara y tus prisas, y si te dejas llevar, sales como un peregrino, con polvo en las botas y una nueva comprensión del tiempo. Pero mientras te preparas para partir, surge la incógnita final. ¿Hacia dónde va este país que parece vivir en 2 milenios a la vez? El futuro en las dunas. Marruecos se encuentra en una intersección fascinante del tiempo, un reino con un pie firmemente anclado en la roca de la tradición milenaria, y el otro dando pasos gigantes y ambiciosos hacia un futuro tecnológico. La nación ya no se conforma con ser simplemente el exótico museo al aire libre del mundo o un telón de fondo para las películas de Hollywood. Ha consolidado sus ambiciones de convertirse en una verdadera potencia regional, uniendo África y Europa. Un ejemplo brillante de esta metamorfosis, visible incluso desde el silencio del espacio, es la planta solar Noor en Ouarzazate. Aquí, en el corazón de un desierto que ha visto pasar caravanas de sal, oro y marfil durante siglos, el paisaje ha cambiado. Miles de espejos curvos se yerguen ahora en formación, girando al unísono para seguir al sol como girasoles mecánicos, generando energía limpia para millones de hogares. Es una profunda declaración de intenciones. El sol abrasador, una vez el antiguo enemigo del viajero, ha sido domesticado para convertirse en el mayor aliado del futuro. Sin embargo, este impulso de modernidad va más allá de la energía. Desde el tren de alta velocidad Al Borak, que surca el campo, hasta los puertos masivos de Tánger, la infraestructura está corriendo para ponerse al día con la visión. No obstante, el turismo sigue siendo el alma de la economía y está pivotando cada vez más hacia la sostenibilidad, en un intento desesperado por evitar la erosión causada por la masificación. El gobierno y los empresarios locales están promoviendo ecoalbergues y circuitos de turismo rural que benefician directamente a las comunidades indígenas bereberes, intentando detener el éxodo sangrante de jóvenes hacia las ciudades superpobladas. Ahora se anima a los viajeros a mirar más allá de los caóticos zocos de Marrakech, buscando el silencio en las altas montañas del Atlas o la soledad profunda de las dunas en Merzouga. Pero a pesar de toda su ambición, los desafíos que enfrenta el reino son colosales. La sequía ya no es solo una preocupación estacional, es una amenaza existencial en un país que todavía depende en gran medida de los ritmos de la agricultura. El desierto avanza implacablemente cada año, devorando oasis y obligando a los agricultores a abandonar la tierra de sus antepasados. La desigualdad social sigue siendo una herida abierta, creando un contraste marcado entre los brillantes bulevares de Casablanca y la vida de subsistencia de las aldeas de montaña remota. Además,
Las tensiones geopolíticas, particularmente la compleja situación que rodea al territorio del Sáhara Occidental, mantienen al país en un estado de vigilancia constante y silenciosa. Un recordatorio de que las fronteras aquí están grabadas en la arena y la historia. Sin embargo, en esta encrucijada volátil, la esencia humana de Marruecos permanece inalterable. Es el software de la cultura lo que cautiva a los visitantes más que el hardware de sus monumentos. La hospitalidad marroquí no es un mito, es una obligación social. Esa capacidad innata de hacer que un completo extraño se sienta como un rey con nada más que un vaso de té de menta y una sonrisa genuina es un recurso natural que no muestra signos de agotarse. En un mundo que se está volviendo más frío, más aislado y cada vez más digital, Marruecos ofrece el calor de una conexión humana real y tangible. Es un lugar donde el tiempo se ralentiza, donde los negocios se realizan a través de la conversación y donde la comunidad todavía tiene prioridad sobre el individuo. El viaje termina, pero la sensación perdura mucho después de que el pasaporte es sellado. Cuando el sol finalmente se pone sobre el Atlántico, pintando las olas de oro y violeta, y la inquietante llamada a la oración resuena desde 1000 minaretes a través de las ciudades, uno no puede evitar detenerse. En esta tierra de djinns, sultanes, guerreros y nómadas, ¿qué nuevos misterios y leyendas nacerán en el próximo siglo? ¿Continuará el desierto guardando sus antiguos secretos? ¿O transformará la tecnología este paisaje en algo completamente nuevo? El futuro no está escrito, sopla en el viento, solo el tiempo y la arena eterna lo dirán.